A un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Continuamos entonces con nuestras actividades de nuestro quinto Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias. Ahora vamos a tener la conferencia de cierre. Tenemos invitado al profesor Álvaro García de la Universidad Distrital de aquí de Bogotá, Colombia. Y enseguida de la conferencia vamos a tener nuestra sesión de cierre, de clausura de nuestro evento. Para ello hemos invitado a dos profesores pertenecientes a la red y finalmente ya tendríamos que despedirnos. Entonces, presento a la profesora Dineila Navarro, quien va a ser la moderadora de la conferencia del profesor invitado. Dineila. Buenas tardes a todos. Agradecemos a los asistentes su participación en esta conferencia de clausura del quinto Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de la Ciencia. Hoy cerramos con el doctor Álvaro García Martínez, quien nos aporta desde la conferencia titulada Del diseño y la formación, reflexiones sobre el desarrollo profesional docente. El profesor Álvaro García Martínez es licenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es magíster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y es doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Álvaro ha desarrollado investigaciones con recursos de financiamiento externo, entre ellos la Unión Europea, CONICYT en Chile, Colciencias, IDET y la Secretaría de Educación de Bogotá. Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Didáctica de la Química, DIDAQUIM. Es director del Grupo de Investigación en Educación en Ciencias Experimentales y es miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de las Ciencias. También es autor de múltiples publicaciones en didáctica de las ciencias en las siguientes líneas: relaciones entre historia, filosofía y enseñanza de las ciencias, evaluación, diseño curricular, enseñanza y aprendizaje de las ciencias, TIT y enseñanza de las ciencias y formación de profesores. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Álvaro García Martínez, no sin antes recordarle a los asistentes que se animen a dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Adelante, doctor Álvaro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, muy amable Gisela por la presentación. Básicamente, pues quisiera dar un especial agradecimiento a la Universidad del Norte por su amable invitación y por acogernos en este evento tan importante de la red latinoamericana. Asimismo, pues obviamente hacer un agradecimiento muy especial a la doctora Judith Arteta, al doctor Rafael Amador, digamos, miembros del comité organizador, y por supuesto también un especial agradecimiento a nuestro director de la red latinoamericana, el doctor Mario Quintanilla. Entonces, pues muy amables. Voy a permitir compartir pantalla. ¿Me confirman? ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Álvaro, estamos viendo la presentación. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues el título de esta presentación es el del diseño y la formación, como que dos elementos que de una u otra manera durante mucho tiempo han venido estando un poco como separados. Y frente a esto, pues las reflexiones sobre el desarrollo profesional docente. En este sentido, la estructura que voy a generar para esta presentación tendría básicamente 4 puntos. Primero, un contexto dentro de la formación de profesores. Un segundo elemento que gira en torno al desarrollo profesional docente. De allí unos elementos teóricos que mencionaría en términos generales. Un tercer punto, algunos referentes y marcos metodológicos. Y un cuarto punto frente a estos avances generados y toda la proyección que hemos previsto nosotros dentro de los grupos de investigación en la Universidad Distrital, pues seguir adelantando.
Frente a este primer punto de contexto de la formación de profesores, en un trabajo de investigación desarrollado por José Guerrero hace ya algunos años, en un análisis bibliométrico que realizaba, se veía básicamente algunos modelos de formación inicial de docentes en ciencias. Estos modelos básicamente trataban, digamos, de identificar cuáles eran esas principales tendencias en términos de la formación de profesores de ciencias, ¿sí? E identificaban dentro de este estudio principalmente 4. Uno, comunidades de práctica. Un segundo, comunidad, digamos, un trabajo fuerte sobre la práctica reflexiva. Otra tendencia sobre cambio conceptual y finalmente desarrollo profesional. Entonces, como de este análisis bibliométrico se generaron estas 4 grandes agrupaciones que eran como las más importantes dentro de la investigación, específicamente en ciencias. Cuando nosotros empezamos a mirar, digamos, las características de cada uno de estos trabajos de investigación publicados, veíamos allí que desde comunidades de práctica empezaba a generarse toda una línea muy fuerte para la relación entre la teoría y la práctica como eje central de esta formación de profesores en ciencias, ¿cierto? Una formación inicial. Se generaba toda una visión de trabajo en términos de la colaboración, de la construcción social de los aprendizajes de estos estudiantes que se estaban formando como profesores y obviamente con toda una visión de cumplir unos requisitos en términos de contextualización, de cooperación, de autoformación, ¿sí? Y al mismo tiempo generando toda una visión de coplanificación en términos de estos trabajos que se desarrollaban en la comunidad. Una segunda agrupación teórica que se generaba a partir de estos trabajos de investigación giraban en torno a investigaciones que se agrupaban frente a la práctica reflexiva, es decir, que estaban centradas muy fuertemente en términos de esa reflexión conjunta entre lo que eran los formadores de profesores, ¿cierto? Y los docentes, digamos, que se estaban formando allí, o estos estudiantes para profesor, con algunos elementos básicamente ligados a una reflexión sobre las prácticas, que era un poco el eje central de toda esta línea muy fuerte, donde se resaltaba principalmente pues este, digamos, proceso, digamos, de interacción dialógica para desarrollar todo un análisis de esas prácticas un poco inconscientes y para llegar a generarlas como prácticas de estudio, de reflexión y que fueran cada vez más conscientes para poderlas mejorar y fortalecer. Como tercera agrupación tendríamos allí trabajos de investigación que se organizaban en una perspectiva de cambio conceptual, digamos toda una línea que retomaba esos principios fundamentales que años atrás se habían generado, digamos, desde la línea Portner-Strike y todos ellos. Estos pues básicamente se ubican en términos de un proceso de entrenamiento, ¿cierto? En donde se genera un cambio en la adopción de esas prácticas, casi siempre se buscaba esa transformación, ¿cierto? Un desarrollo personal en términos de esas estrategias, de esas habilidades y obviamente también para generar unos cambios de actividades propuestas y obviamente para que se generara una especie de ruptura entre una postura inicial y una postura final dentro de los procesos de formación. Cuando nosotros ya vemos este tercer elemento, este cuarto elemento, digamos de agrupación de los trabajos, es donde se genera toda una línea fuerte en términos del desarrollo profesional docente. Para nosotros, digamos como grupos de investigación que hemos venido trabajando en la línea, pues asumimos básicamente este desarrollo profesional docente como una serie de estos procesos de autorregulación metacognitiva que llevan a un docente a un crecimiento de los ámbitos, el personal, de conocimiento de estructuras interpretativas, el práctico y todo en el ámbito personal. Y que de igual manera se generaba todo este como un producto de una comprensión de la puesta en práctica entre lo que piensan, sienten y lo que trabajan en la institución. Vamos por partes frente a esta definición. Entonces, aquí lo que estamos hablando básicamente es que lo que nosotros buscamos a través de este desarrollo profesional del profesorado es que se genere toda una serie de reflexiones metacognitivas que realiza el profesor en términos a su acción docente, en términos a su identidad profesional, en términos a esos elementos que le darían
esa fortaleza frente al por qué enseñar, por qué se formó como profesor, ¿cierto? En estos ámbitos que denominamos, que serían desde la perspectiva personal, desde esos conocimientos y obviamente el práctico. Todo esto está íntimamente relacionado e influenciado por un ámbito externo, ¿cierto? Que de una u otra manera el profesor se ve influenciado. Ya en detalle, veríamos que estos ámbitos, digamos, del profesor, el ámbito personal, pues obviamente va muy fuerte, digamos, construido y generado por esta visión, digamos, de cultura, de sociedad en la cual está inmerso el profesor, desde sus concepciones políticas, sociales, económicas, frente a la naturaleza, frente a la sociedad, frente a su misma profesión, ¿cierto? El por qué es docente y cuáles son estos elementos que de una u otra manera han venido llegando a constituir esa identidad. El práctico, como su nombre lo indica, da cuenta fundamentalmente de esas acciones, de esa interacción que genera el profesor ya en su ámbito, bien con sus estudiantes, bien en sus ejercicios de planeación, organización de esa acción docente que él va a desarrollar. En el ámbito de conocimiento de estructuras interpretativas, allí digamos lo que planteamos es que son estos conocimientos, bien desde el conocimiento didáctico del contenido, bien desde el conocimiento de los estudiantes, bien de cómo aprenden los estudiantes, de la didáctica misma de su disciplina, y que estos ámbitos de una u otra manera son los que van a coexistir para poder generar toda una estructuración de la misma formación docente. Como lo mencionaba, este ámbito externo, aquí de color rojizo, da cuenta fundamentalmente de bien del contexto de aula, bien del contexto de institución o inclusive un contexto un poco más amplio en que nos ubicaremos dentro de la misma sociedad que va a condicionar, limitar o potenciar de una u otra manera también, digamos, el ejercicio docente. En ese sentido, nosotros vemos que dentro de este elemento fuerte de desarrollo profesional, pues hay muchos elementos para proyectar, ¿cierto? Que los vamos a retomar un poco al final de la presentación del día de hoy, que dan cuenta de ese desarrollo profesional docente y las prácticas científicas escolares, es decir, cómo se correlaciona ese desarrollo profesional, los profesores y prácticas desde la modelización, desde la argumentación, desde la explicación y otro tipo de prácticas. Un segundo elemento también, digamos que consideramos que debe desarrollarse a futuro, es toda una relación entre este desarrollo profesional y el trabajo interdisciplinar, ¿no? Es decir, hay muchos elementos, bien desde la perspectiva que en alguna época se trabajó fuertemente, como era el CTS, ahora con toda la perspectiva interdisciplinar del STEAM y toda esta visión de trabajo entre diferentes disciplinas, que hay que también fortalecerlo. Otro elemento en términos del desarrollo profesional es los diferentes niveles de formación, en donde se requiere que no solo se ubiquen en ciertos contextos, bien desde la secundaria, sino también desde la primaria, bien desde la formación en preescolar o inclusive en la universidad. Y de allí se une con el último elemento para empezar nosotros también como campo de investigación, digamos, en educación en ciencias, desde la didáctica de las ciencias, irnos proyectando también siempre hacia otros campos profesionales, ¿no? Bien desde otras áreas, bien desde el derecho y la de ingeniería, también para ir, digamos, abriendo y generando toda una proyección de utilidad y al mismo tiempo de ayudar y colaborar en otros campos que requieren, digamos, este tipo de profesores, digamos, de profesores bien formados desde esa perspectiva. En ese sentido, pues nosotros, digamos, asumimos un concepto que nos parece supremamente importante y es el de CODEP, ¿cierto? Que son las comunidades de desarrollo profesional. Nosotros las definimos básicamente como un grupo de profesionales que se reconocen como profesionales de la educación. Esto para nosotros es fundamental, porque resulta que uno de los elementos que hemos visto en donde se presenta mayor dificultad es cuando los profesores, por diferentes circunstancias, no se identifican, aparte de su profesión, ¿cierto? Aparte de ser abogados, ingenieros, físicos, químicos, biólogos, de ser profesionales de la educación, o sea, que tendrían de una u otra manera su profesión de base y su profesión como docentes. Y esto es un elemento que nosotros consideramos fundamental para que la misma comunidad pueda llegar a funcionar. Que este grupo, pues obviamente participa en discusiones críticas, reflexivas,
para la toma de decisiones en torno a ese objeto de estudio, que de una u otra manera es la enseñanza y el aprendizaje específicamente. Nosotros lo contextualizamos para el caso de las ciencias naturales, ¿sí? Y que ellos lo proyectan hacia su trabajo de aula, pero esto también se proyectaría hacia otros campos de áreas que pudieran requerirse. Y otros procesos que de igual manera se necesitan y se desarrollan y que van a condicionar todos estos elementos, ¿sí? Esta comunidad pues va compartiendo poco a poco ciertas prácticas y referentes que se van construyendo como parte de todo este proceso dinámico. Entonces que les van identificando la comunidad, la van construyendo y al mismo tiempo la van, digamos, como caracterizando para generar todo este desarrollo profesional docente. En este sentido, nosotros estaríamos hablando en que una comunidad, para que pueda ser construida y pueda ser desarrollada, pues implica unos elementos, digamos, de interdependencia, es decir, que las personas de una u otra forma vean que sí requieren al otro y que sus aportes son supremamente importantes y que generan, digamos, una transformación de la misma comunidad. Esto obviamente va ligado frente a esa interacción y participación permanente de cada uno de los miembros, ligado a estos intereses compartidos, de tal manera que se participe en esa comunidad, pues porque de una u otra manera quiero aportar, quiero aprender, quiero generar cosas diferentes y pues que esos elementos allí se vayan compartiendo poco a poco dentro de la misma comunidad, que va ligado pues por esas miradas individuales, porque yo como ser social pues participo de esa comunidad porque me va a generar algo a mí, ¿cierto? Porque me siento muy bien, me siento a gusto, sé que de una otra manera soy escuchado y al mismo tiempo puedo aprender muchísimo de lo que otras personas pudieran llegar a generar. Y eso implica unas relaciones significativas que, digamos, dentro de las comunidades es apenas normal que se vayan creando y se vayan generando. En ese sentido, pues obviamente los profesores aprenden desde diferentes perspectivas. Nosotros planteamos que aprenden desde esta diversidad en el sentido básicamente en que es un aprendizaje desde esa interacción desde lo social, ¿cierto? Cuando empieza a generar un diálogo, digamos, con los compañeros, con los mismos estudiantes y demás, que por tradición normalmente no se da. O sea, una tradición, digamos, muy desde lo clásica, desde la enseñanza y aprendizaje, desde esa visión tradicional, pues el profesor trabaja solo, digamos, organiza solo sus trabajos, diseña solo, va al aula solo, lidera el trabajo con sus estudiantes, pero normalmente no hay esa interacción. Desde esa perspectiva, digamos, de comunidad y desde aprendizaje en la diversidad, pues es fundamental esta interacción social. El segundo, pues obviamente va ligado a esta actividad intelectual compartida, que da cuenta fundamentalmente en que sí yo puedo generar ciertos conocimientos, pero esos conocimientos, digamos, van a estar evidentes en la medida en que se apliquen, se desarrollen y se evidencien frente al otro. Entonces esto es una cuestión supremamente interesante porque muchas veces se genera una interacción con ese otro y ese otro de una otra manera me va a generar ciertos elementos, contextos, ideas para que yo también vaya generando cierto aprendizaje. Inclusive esta línea, digamos, de comisiones distribuidas, pues es muy fuertemente desarrollada y empleada, digamos, desde las TICs, ya que ese otro no necesariamente es una persona, sino ese otro puede ser un ambiente, ese otro puede ser, digamos, un recurso tecnológico que empieza a generar unas ideas para que nosotros vayamos también generando aprendizajes. En este sentido, también esa diversidad implica todo un aprendizaje desde la conciencia del profesor. Es decir, qué es lo que yo estoy, digamos, proyectando, qué es lo que yo estoy considerando como prioritario para ser aprendido por mis estudiantes, qué deseo que ellos aprendan, qué sé de lo que yo considero que ellos deberían aprender y cómo hago para hacerle un seguimiento a esos elementos. Entonces empiezo a generar todo una reflexión frente a lo que yo pienso, frente a lo que yo actúo, frente a lo cómo lo presento y luego al mismo tiempo frente a eso si en realidad llega y de qué manera llega a nuestros estudiantes. Y finalmente, pues obviamente se establece acá unos elementos desde el contexto, es decir, es fundamental desarrollar todos estos elementos que se han venido diseñando y presentarlos en un contexto específico para ser trabajado y que ese contexto va a estar, digamos que orientando, irradiando y casi que, entre comillas, como vigilando que esos elementos que se vienen desarrollando y trabajando
desde lo que el profesor ha considerado como pertinente, pues obviamente estén ligados a la realidad misma del estudiante. En ese sentido estamos hablando de una transformación, de una visión ya no tanto antropocéntrica, sino una visión un poco más sociocéntrica, es decir, un aprendizaje, digamos, frente al otro, con el otro y en comunidad. En este sentido, entonces nosotros hemos venido reflexionando cómo hacer para que el mismo profesor empiece a reflexionar y ubicarse frente a este campo de conocimiento como un verdadero aprendiz, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que se interese por aprender frente a estos campos del conocimiento, frente a la educación y la didáctica de las ciencias? Principalmente pues porque en muchos países se genera una formación inicialmente de naturaleza disciplinar. Entonces, como lo mencionaba, desde la física, la química, la biología, el derecho, la ingeniería. Y entonces, ¿cómo hacer para que ese profesor en realidad luego sea consciente y en realidad quiera participar de este tipo de procesos? O sea, digamos, durante varios años, nosotros hemos venido trabajando en formación de profesores y pues vemos, hace unos años veíamos cómo los profesores pues participaban de los talleres, participaban de las jornadas de trabajo, las instituciones organizaban, digamos, diferentes tipos de actividades, los profesores iban, pero no se veía esos niveles de apropiación adecuada, porque terminaba el taller, volvían a sus instituciones, su trabajo de aula, y no había una transformación. Nosotros allí empezamos a mirar que en la medida en que el profesor empezaba a participar de ciertos procesos de diseño, podría mejorar esos procesos de formación, ¿sí? Entonces, ahí es donde está un poco, digamos, el eje principal de toda esta charla que estamos desarrollando el día de hoy. En ese sentido, nosotros hemos venido retomando, digamos, algunos marcos teóricos que nos parecen fundamentales desde el diseño, desde las ciencias del diseño, como inclusive la misma perspectiva de didáctica de las ciencias como ciencia del diseño nos permite generar una visión muy importante frente al trabajo de formación docente, para que él se forme de una otra manera como un diseñador de diferentes tipos de procesos o de herramientas, ¿cierto? Y que en ese proceso le permita a él generar todo un nivel de apropiación frente a lo que nosotros consideraríamos que sería pertinente el aprender. En este sentido, también hablamos de una visión de comunidades, como ya lo mencionaba, y de estas comunidades de desarrollo profesional para que él empiece a generar una dinámica diferente a esa visión tradicional que venía de muchas décadas, inclusive de la misma formación nuestra, como un trabajo solitario y prácticamente aislado. Una visión también desde estas prácticas científicas escolares, en el sentido en que es indispensable que el profesor sea consciente de esta coexistencia de este conocimiento científico, de este conocimiento cotidiano y de este conocimiento escolar. Y que en este conocimiento escolar pues hay ciertas actividades científicas escolares que tienen que ser desarrolladas, que tienen que ser estructuradas de una manera adecuada. Aquí en estas prácticas científicas escolares pues ubicamos pues entre muchas la modelización, digamos la explicación, la argumentación, el trabajo digamos experimental como tal, el trabajos interdisciplinares y demás. Otro elemento importante para nosotros es la manera como la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia nos generan una serie de contextos y de fundamentos supremamente interesantes para poder potencializar muchísimos de esos elementos que queremos desarrollar, bien desde la estructura histórica de cómo se han venido generando ciertos diseños, tanto de modelos como de igual manera de trabajos experimentales y el mismo construcción de instrumentos, bien desde la conformación de comunidades académicas o bien desde todos estos procesos que pueden ser desarrollados en el aula. En ese sentido, también nosotros vemos que un elemento fundamental es la comunicación en ciencias. Frente a este proceso de comunicación en ciencias, vemos cómo los profesores, cuando nosotros empezábamos a trabajar con ellos, y nos acompañaban estudiantes que se estaban formando para profesores e ingresaban a hacer observaciones de trabajo de aula de estos profesores, pues ellos llegaban y empezaban a comentarnos a nosotros cómo los profesores de una u otra forma tenían diferentes perspectivas de lo que era la comunicación en el aula. Inclusive empezábamos a mirar la manera como ellos
empezaban a hacer seguimiento, a hacer un trabajo y explicaciones frente a algunas habilidades cognitivo-lingüísticas, como el de escribir, el explicar, el argumentar, y empezamos a mirar cómo ellos tenían ciertas debilidades frente a eso. Entonces decidimos hacer un trabajo, digamos, de observación frente a estas, en términos de comunicación en ciencias, centrándonos principalmente en el análisis de estas habilidades cognitivo-lingüísticas. Tomamos, digamos, en un estudio que realizaron los estudiantes nuestros de pregrado, 8 estudiantes dirigidos por el estudiante Beyman Bayen, en donde se analizaban allí cómo era que los profesores de una u otra manera manejaban este tipo de habilidades, cómo hacían la descripción, cómo hacían, digamos, las definiciones, cómo manejaban, digamos, las explicaciones, las argumentaciones, y veíamos allí cómo había unos elementos, ¿cierto?, en donde había un manejo fuertemente tradicional, digamos, de lo que ellos interpretaban de lo que era la ciencia en su acción, porque en los instrumentos que les aplicábamos, pues manifestaban una visión avanzada. Entonces esto era como muy interesante, porque nosotros hicimos observaciones de video, hicimos entrevistas, trabajábamos con los profesores en seminarios, les aplicamos estos instrumentos, y entonces empezamos a mirar cómo era que los profesores trabajaban en el aula, qué era lo que nos respondían en los instrumentos y cómo interactuaban con nosotros en los seminarios. Y veíamos que eran tres, digamos, casi que facetas diferentes del mismo profesor. Entonces, allí lo que se veía básicamente era un manejo, digamos, epistemológico muy tradicional, muy centrado, digamos, en lo empírico, y al mismo tiempo se generaba una visión, digamos, en algunos momentos como ecléctica de lo que trabajaban en el aula. Y frente al manejo específico de estas habilidades comunicativas, pues nosotros empezamos a analizar que los profesores en primera instancia pues desconocen esa necesidad de desarrollar las habilidades cognitivo-lingüísticas, que era un poco el momento, digamos, lo que estábamos analizando en ese instante. Como segundo elemento, que asumen que estas habilidades se aprenden por imitación, ya que como les mencionaba y ustedes veían acá en esta rejilla anterior, en donde nosotros hicimos algunas filmaciones, luego las dialogábamos con ellos y trabajábamos con ellos frente a esas filmaciones, y entonces les preguntábamos que cómo desarrollaban la explicación, la descripción, y ellos nos decían que sí, que ellos la desarrollaban y que lo podían ver en el video. Y cuando observábamos los videos, pues lo que veíamos junto con ellos es que ellos decían que cuando estaban haciendo la explicación en el aula, pues ahí estaban enseñando a los estudiantes a explicar, a describir. Es decir, que cuando ellos daban la explicación, asumían que el estudiante por imitación aprendían a describir, explicar, argumentar, justificar y demás. Consideran los profesores básicamente que estas habilidades cognitivo-lingüísticas son del campo más del profesor de español y no de ellos. Digamos que no les corresponde, que no sería una responsabilidad para ellos desarrollarlas, a pesar de que ellos describen, explican, justifican, argumentan, narran y demás. No diseñan, obviamente, pues, digamos, frente a esta proyección, pues no diseñan actividades para poder trabajar estas habilidades cognitivo-lingüísticas con los estudiantes, ¿no? Presentan, digamos, una confusión entre las mismas habilidades y en cómo desarrollarlas, ya que asumen que cuando la están trabajando y cuando la están, digamos, usando en el aula, ya asumen que esa es la forma de enseñarlo. Los profesores, pues aquí hay unos elementos específicos, por ejemplo, no hacen uso correcto de la definición, digamos, porque enlistan, ¿cierto?, y dan a conocer el significado de los conceptos, pero no establecen a veces esas categorías correlacionales para dar una buena definición como tal. Generan explicaciones y argumentaciones, pero digamos esas como tal no tienen una lógica, digamos, de estructura, no tienen una secuencia y la desarrollan de manera muy cotidiana. Por tanto, pues los estudiantes no van a poder identificar cómo poder hacer una buena explicación o cómo poder hacer una buena argumentación, o cuál es la diferencia entre los dos, o cómo podría pasarse desde elementos eminentemente descriptivos a aspectos eminentemente explicativos. En ese sentido, nosotros retomando estos elementos que ya había mencionado, de diseño, trabajo en comunidades, prácticas escolares,
la relación entre historia y filosofía de la ciencia y comunicación en ciencias. Entonces empezamos a generar toda una perspectiva metodológica que se centra básicamente en un contexto de trabajo para que, digamos, no desarrollar estos trabajos, estos procesos de formación en la universidad, sino desarrollarlos en las instituciones educativas, en los colegios directamente. Un segundo elemento, la necesidad de generar todo un proceso de formación entre diferentes niveles. Entonces también tratamos de que en estos seminarios y reuniones que hacemos en las instituciones educativas, en los colegios, pues ojalá que pudieran estar también profesores de primaria y profesores, digamos, de otras áreas, pero al mismo tiempo, digamos, los estudiantes que se están formando para profesores, docentes en formación, y obviamente los profesores en ejercicio y los mismos docentes investigadores de la universidad. Otro elemento es que estamos desarrollando un seguimiento de la práctica en el aula, bien haciendo observaciones, digamos, no participantes por parte de los estudiantes en los primeros momentos, los estudiantes que están, digamos que son estudiantes de la universidad, que son docentes en formación, de igual manera haciendo pequeños videoclips que ellos hacen frente a eso y luego los analizamos y los trabajamos con los profesores en los seminarios en un momento de observación. En otro momento, en donde ya son los docentes en formación, quienes son los que dan las clases, y ellos allí en este proceso, pues obviamente también otros compañeros entran y hacen filmaciones del trabajo que están desarrollando los estudiantes y al mismo tiempo las actividades que hace inclusive el docente en ejercicio, ¿cierto? El titular del curso, cuando está desarrollando, digamos, cuando está haciendo ese acompañamiento. Lo trabajamos, digamos, en los seminarios y empezamos a hacer un análisis frente a los mismos. A partir de esto, pues obviamente se hace un trabajo frente a estos grupos focales, bien por grados o bien por áreas de conocimiento, los que están, digamos, trabajando en ciencia de la biología. Nosotros tenemos estudiantes de la práctica profesional docente, que es lo que se denomina el espacio, en donde los docentes en formación van a trabajar y van a desarrollar su trabajo en los colegios. Entonces se generan pequeños grupos de trabajo, bien los que trabajan en biología, bien de séptimo, de octavo, de noveno, bien química de décimo, de 11, y vamos desarrollando esto. Y en donde participan también los profesores en ejercicio de la institución. Y finalmente, pues obviamente allí aparece los seminarios internivelares, que es un poco lo que les he comentado, es decir, que da cuenta de estos espacios de reflexión en donde nos reunimos. Normalmente se hace esto semanalmente, o sea, semanalmente estamos nosotros en las instituciones. Hay un espacio que tratamos que coincida con el espacio que pueden tener los profesores en la institución y desarrollamos todo este trabajo, digamos, de formación allí en la misma institución. Aquí una cuestión importante es cómo poder desarrollar este proceso, ¿cierto? Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es pues, que constituimos esta pequeña comunidad de desarrollo profesional, esta CODEP, en donde se desarrolla, como lo mencioné, en trabajo in situ, trabajando fuertemente desde el diseño, se generan luego unos procesos de aplicación y luego una reflexión metacognitiva. Nos centramos fuertemente en el diseño curricular, de tal manera que este diseño curricular esté centrado y orientado frente a algunas prácticas científicas, bien porque algunos estudiantes quieren trabajar fuertemente en modelización, les llama más la atención estos docentes en formación, llegamos a un acuerdo con el profesor titular y podríamos desarrollar algunos procesos centrados fuertemente en modelización, aunque el otro tipo de prácticas científicas pues muy probablemente puedan estar incluidas allí, bien desde la explicación, argumentación, bien desde el trabajo experimental y demás, ¿cierto? U otras independientes, pero eso se llega en conjunto con los profesores que se va trabajando en el seminario. Y se genera, digamos, unos diseños curriculares en dos niveles principalmente, un nivel microcurricular y un nivel mesocurricular. Nivel microcurricular da cuenta fundamentalmente del diseño de instrumentos, del diseño, por ejemplo, de rúbricas, del diseño de actividades, del diseño de unidades didácticas, como una parte. De igual forma, el mesocurricular podría dar cuenta también que lo hemos hecho en cuando ya tienen que hacer una reestructuración de todo un curso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que la química de grado 11, que la química de grado noveno, o que la biología, digamos, de noveno, o que bien trabajo en ciencias para los chicos de primaria, también entonces ya implica todo un proceso mesocurricular. Aquí hay una cuestión muy interesante frente a esto,
Y surge la pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que el profesor en realidad se motive para trabajar como un aprendiz y que empiece a participar en cada una de estas sesiones? Nosotros lo que hemos visto básicamente es que para que él de una u otra forma empiece a reflexionar y empezar a participar como digamos, como un miembro de esa comunidad que está aprendiendo, es muy complejo. Hemos de una u otra forma tratado de identificar y de generar y utilizar una herramienta, ¿cierto? Que son los mapas de diseño curricular. Aquí muy probablemente no van a ver las letras, básicamente lo he ubicado para que ubiquen los colores, en donde este mapa, ¿cierto? De diseño curricular es una herramienta que nos ayuda muchísimo a generar diálogos entre pares. Este mapa de diseño curricular, digamos que se construye con los profesores en estos seminarios, previendo lo que van a enseñar. Es decir, que es la planificación de lo que ellos van a trabajar en el aula, ¿sí? Retomamos un poco la idea de los mapas de progresión que se han venido desarrollando en algunos países y que ya desde hace algún tiempo nosotros básicamente ubicamos estos mapas de diseño curricular para que los profesores empiecen a reflexionar en torno a esos contenidos a trabajar con los estudiantes. Estos mapas de diseño curricular básicamente tienen unos elementos de estructuración. Primero, para poderlo construir, pues tiene que tenerse en cuenta cuáles son los propósitos de formación, ¿sí? Qué tipo de competencias desean desarrollar, cuáles son esos objetivos que quieren trabajar, inclusive si hay algún tipo de valor que quieran trabajar con los estudiantes y que esto va ligado frente a el proyecto educativo institucional del colegio, va ligado al énfasis de la misma institución, o sea, cómo quieren trabajar, digamos, las ciencias o bien el perfil del egresado de la misma institución y obviamente toda una perspectiva frente a lo que el profesor considera pertinente. Un segundo elemento son las ideas previas que tendrían los estudiantes frente a lo que van a aprender. Entonces el profesor debe de una u otra manera pues ya tener alguna información frente a esas ideas previas, bien que se han construido instrumentos o bien sobre bibliografía que ya se tiene frente a algún concepto particular y él de allí, digamos, lo que haría es retomar esos elementos para poder ir pensando cómo construir ese mapa de diseño curricular. Y obviamente el conocimiento científico escolar que el profesor desea que los estudiantes vayan a aprender. Entonces, bajo esa lógica y con estos principios ligados a la práctica profesional del profesor, entonces él ya tiene ciertos conocimientos en que los estudiantes de cierto grado, de grado octavo, identifican ciertos conceptos y él ya sabe de ese contexto cuáles son los conceptos que más se les podría dificultar a los estudiantes y que serían más pertinentes o útiles para lo que él quiere desarrollar. Con estos 4 principios, básicamente, entonces se empieza a generar y a construir este tipo de mapas, ¿cierto? Entonces, estos mapas básicamente los construimos de abajo hacia arriba, ubicamos ciertas zonas por colores en donde el profesor va identificando estos niveles y subniveles para irlos desarrollando. Entonces, estos colores nos van dando niveles de progresión que orientan al profesor para poder trabajar. ¿Cómo nosotros asumimos que deben ser construidos? En la parte de abajo ubicamos los conceptos más simples y más concretos, en la parte de arriba los más complejos y abstractos. Los docentes en formación, los profesores en ejercicio, con nosotros empezamos a hacer, digamos, análisis frente a cuáles serían estos conceptos que tienen que ser los más importantes para ser desarrollados en una unidad didáctica, que puede ser una unidad didáctica bien desarrollada en 3 semanas, bien en 4 semanas, ¿cierto? Teniendo, ¿cierto? Como base, como ya lo hemos mencionado acá en la parte izquierda, los propósitos de formación que tienen, digamos, el profesor y en la institución, digamos, contemplados, para qué formar en ciencias, qué es lo que él quiere desarrollar, ¿cierto? Bien, o sea, no dar los contenidos por contenidos, sino que tienen que de una u otra manera tener una lógica de desarrollo. ¿Qué competencias quiere desarrollar? Y a la luz de esos elementos, digamos, de formación en ciencias, de formación de pensamiento crítico, reflexivo, bien de la argumentación, bien desde procesos comunicativos, bien de reconocimiento del otro, bien desde esos principios, ahí empezamos a trabajar con estos mapas de diseño curricular.
Estos mapas nos ayudan muchísimo porque ya el profesor ya empieza a ver y a planteársele vamos a hacer un diseño para que los estudiantes aprendan de una mejor forma. Vamos a partir de conceptos, aquí en la parte inferior de estos conceptos que están en este nivel A, ¿cierto? Entonces generamos acá unos niveles, ¿cierto? Y empezamos a hacer ciertas discusiones desde la disciplina, desde la historia de la disciplina, desde la misma epistemología, ¿cierto? Para ir identificando por qué esa jerarquía, por qué estos conceptos, por qué el A tiene que estar en este nivel, por qué el B y el C en este nivel. Entonces ahí el profesor ya como que empieza a reflexionar y empieza a participar con nosotros como un aprendiz. Entonces ya ganamos un punto supremamente importante porque él ya empieza a interactuar en comunidad. Ya reconoce que sí puede aprender cosas diferentes, ya reconoce que puede llegar y aportar, y él empieza a generar, digamos, una dinámica de colaboración, de diálogo entre pares, cuando empieza a hacer discusiones desde su campo disciplinar. O sea que este recurso, digamos, nos ayuda muchísimo para que el profesor, como entre comillas, su pasión sería, digamos, el campo de la química, de la física, de la biología, pues ya lo ubicamos dentro de ese campo disciplinar para que él empiece a hacer este tipo de diseños, pero sabiendo de antemano que esas reflexiones disciplinares van ligadas también desde la didáctica de la disciplina. Es decir, que cuando él está haciendo argumentos de por qué el concepto B va en ese nivel y no va en un nivel superior o no va en un nivel inferior, empezamos a dar nosotros material, bibliografía, frente a las ideas previas que se tienen frente a ese concepto, frente a estudios de investigación que se han dado frente a esos conceptos, y él empieza a analizarlos, ya a leerlos con otra perspectiva, entonces ya es más juicioso, mucho más estructurado frente a sus argumentos, los lee, va a la siguiente decisión y dice, ya entendí por qué, digamos, esa diferenciación, y empieza a tomar una dinámica, digamos, de aprendiz frente a todo este proceso de construcción, en esta construcción de los mapas de diseño curricular. En este sentido, nosotros luego, ya una vez tenemos estos niveles, entonces empezamos a que el profesor empiece a construir cuáles serían esas ideas claves que quiere desarrollar para este nivel 1, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas ideas claves que quiere desarrollar para el nivel 2, ¿cierto? Para el 3 y para el 4. De tal manera que el profesor no solo se queda, digamos, con los conceptos, sino también ya empieza a estructurar la idea clave que quiere desarrollar con los estudiantes al momento en que vaya a generar ese diseño de esa unidad didáctica. Y ya, obviamente, teniendo los niveles, teniendo las competencias, teniendo estas ideas clave, ya puede el profesor empezar a reflexionar frente a qué competencia deseo yo desarrollar con mis estudiantes para ese nivel 1. ¿Qué competencia es la que voy a desarrollar para el 2, cuál para el 3 y para el 4? Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que el profesor vaya, por un lado, reflexionando sobre su campo disciplinar frente a la didáctica de su campo, didáctica de la química, didáctica de la física, ¿cierto? Un segundo elemento en que él ya empiece a interactuar con el resto de compañeros, ¿cierto? Con los profesores que se están formando con nosotros como colegas y que está trabajando frente a desde esta perspectiva de comunidad, y empiece de igual manera a ver la lógica, digamos, de secuenciación de las actividades. Entonces nosotros con este mapa de diseño curricular, pues ya podríamos llegar y diseñar, qué sé yo. Entonces podremos diseñar una actividad para el nivel 1 y desarrollar esta competencia 1, una actividad que permita diferenciar e interpretar este nivel 2 y estas competencias que están en el mismo, así para el nivel 3 y así para el nivel 4. Es decir, que ya el profesor empieza a generar toda una transformación de esa organización curricular que él da normalmente en el aula y que está organizada en su plan de trabajo, hacia una visión diferente. O sea, desde una lógica de la didáctica, de la disciplina, de por qué tendría esa secuencia como tal. La visión clásica, pues es la que todos conocemos y en la que nos hemos formado y nos han formado, que es, digamos, desde los contenidos que aparecen en el índice de los libros especializados, las químicas, las físicas, la biología, y el profesor lo que hace es seguir ese índice como tal, que de una u otra manera está muy bien reflejado en los estándares curriculares en nuestros países, y normalmente el profesor no entendería otra lógica cuando uno llega y le dice,
cómo podría trabajar de manera diferente. Para el profesor es muy complejo llegar a responder esa pregunta, porque toda la lógica que él ha venido desarrollando es esa visión del índice, ¿cierto? De los libros de texto. Entonces, cuando él llegue, se le plantee, por ejemplo, trabajar, digamos, el concepto de reacción química, pues él llega y lo va a desarrollar de manera clásica. Y es, voy a darles primero el concepto de átomo, luego voy a trabajar el concepto de molécula, luego les voy a explicar toda la parte de periodicidad, luego voy a explicarles, y entonces cuando empezamos a hacer este tipo de reflexiones, le decís, sí, pero la reacción química tiene que de una otra manera usted trabajarla en contextos reales, o sea que tiene que ser situaciones simples y concretas para trabajar eso, inclusive, y proyectarlo con sus estudiantes. Entonces, y esa lógica, digamos, se maneja en contextos propios del campo disciplinar, por ejemplo, bien de la secundaria, donde, digamos, se desarrolla de esa forma como lo he planteado, y en algunas instituciones, por ejemplo, cuando nos han solicitado que los orientemos un poco para llevar esa química, trabajarla en grado quinto, grado cuarto de primaria, ¿cierto? Entonces, el profesor dice, sí, no, ya tengo la programación y va con la misma lógica, la misma programación para los niños, digamos, de cuarto y quinto de primaria. Comenzar con el concepto de átomo, molécula, tabla periódica, entonces sigue la misma lógica porque no conoce otra. Entonces, con esta perspectiva, pues obviamente que ayuda muchísimo a trabajar de manera diferente y nos ha servido muchísimo para poder generar todo un trabajo en comunidad con los profesores. Estos mapas, pues obviamente de diseño curricular nos han permitido construir programas de área, ¿cierto? Construir programas de un curso completo y obviamente también generar trabajos específicos de unidades didácticas. En ese sentido, digamos que como herramienta ha sido supremamente valiosa y de allí nosotros empezamos a hacer una reflexión frente a este diseño como eje de la formación. Es decir, que plantearles a ellos en que hay otras formas de crear esos diseños didácticos. Y entonces ellos ya ven otras lógicas y otras perspectivas de poder crear dichos diseños, ¿cierto? En segundo elemento, como lo mencionaba, en ubicarse ya, digamos, como un aprendiz de esta didáctica de las ciencias. Entonces, esto es muy complejo porque cuando nosotros hemos trabajado con profesores universitarios en donde ya tienen, digamos, una formación académica de alto nivel, tienen sus maestrías, tienen sus doctorados, tienen sus postdoctorados en el campo de la orgánica, de la inorgánica, de la analítica, pues es muy difícil que los profesores identifiquen que hay cosas que tal vez no saben. Entonces, cuando nosotros trabajamos estos mapas de diseños curriculares, entonces ellos dicen, ah, bueno, listo, lo vamos a mirar, pero vamos a trabajarlo desde el contexto, desde la misma historia, desde la lógica del concepto, cómo va evolucionando, entonces ya como que se relajan un poco y piensan que en realidad van a aprender otros elementos desde la didáctica y no es que nosotros estemos diciendo que no saben química, no saben física, por el contrario. Entonces este elemento para nosotros es fundamental. Y obviamente también nos permite hacer una reflexión frente a esos contenidos, ¿cierto? Cómo se han venido estructurando y demás, pero al mismo tiempo frente a la lógica de construcción misma, es decir, no solo al qué de los contenidos, sino a una reflexión de naturaleza epistemológica en términos de cómo han venido, digamos, evolucionando, construyéndose y demás. Entonces son elementos también que nos ayudan de este proceso de diseño para poder proyectarlo hacia ese ejercicio de la formación. Cuando nosotros empezamos a mirar, digamos, la visión y hacemos un ejercicio retrospectivo, pues desde visiones tradicionales, en este ejercicio de formación de profesores, en formación inicial, pues obviamente hay una visión desde el estudiante para profesor, ¿cierto? Que genera ciertos diseños en el aula, luego una aplicación, ¿cierto? Y luego una retroalimentación, donde los otros profesores están como observadores desde fuera. ¿Sí? Entonces son los que miran allí la práctica, hacen la respectiva observación, van tomando nota, como que mantienen cierta distancia porque usted está aprendiendo, yo lo estoy observando y yo le voy a ir orientando cómo va a ser su trabajo. Desde esta visión, obviamente, nosotros lo que tratamos de generar es que se cree una pequeña comunidad entre estudiantes para profesor, los profesores en ejercicio y los docentes investigadores, ¿cierto? Que se generen esa pequeña comunidad cuando se hace el diseño, cuando se hace la aplicación y cuando se hace la retroalimentación de este trabajo en el aula, ¿sí?
Digamos que revisando la bibliografía, digamos, actual de revistas especializadas en el campo, por ejemplo, como el Journal Professional Development in Education, aparecen muchas relaciones entre el profesor experto y el profesor novato, y la manera como el experto siempre orienta al novato, y se generan estas relaciones que pues todos de una u otra manera manejamos. Aquí resalto este ciclo en la parte de retroalimentación, porque nosotros hemos visto que el proceso no necesariamente se da del experto hacia el novato. Nosotros lo que hemos visto dentro de estos procesos de construcción de comunidad es cómo este estudiante para profesor juega un papel fundamental en la formación del profesor en ejercicio. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros hacemos observaciones del trabajo de aula, vemos cómo el profesor en ejercicio ha venido trabajando, las preguntas que le hacen los estudiantes de secundaria al profesor en ejercicio, y en ese sentido empezamos a hacer análisis y vemos que hay elementos que tendrían que ser reforzados, elementos que tendrían que ser trabajados, e inclusive los mismos estudiantes para profesor dicen, profe, mire, resulta que tal estudiante le hizo esta pregunta, el profesor planteó esto y esto, yo tengo duda porque tal vez muy probablemente esa no sea la explicación adecuada. Retomamos esos elementos, digamos que hemos visto que tendrían que ser analizados, y en el seminario empezamos a reflexionar frente a las preguntas que haría ese estudiante para profesor, ¿cierto? Y se genera una reflexión frente a este profesor en ejercicio, y él empieza a caer en cuenta en que de una u otra manera podría mejorarse ese tipo de explicaciones que él da. Aprende de igual manera frente a esas preguntas que hace ese estudiante, el profesor en ejercicio, digamos, empieza a generar también esos aprendizajes. O sea que no solo se da una relación de aprendizaje del experto hacia el novato, sino también, digamos, que este profesor que está comenzando hace preguntas interesantes, genera diseños interesantes, y se genera una dinámica supremamente interesante entre estos grupos de profesores. Entonces, cuando yo llego y voy semanalmente a la institución, ya inclusive el profesor en ejercicio ya dice, no, mire lo que diseñamos con María, entonces estuvimos trabajando la semana pasada y organizamos. En un comienzo, quien hace las presentaciones normalmente era el estudiante. Cuando ellos ya se van empoderando un poco frente a este proceso, entonces ya es el profesor en ejercicio que dice, no, espera, si quieres yo lo explico. Entonces él empieza a tomar ese papel, digamos, de aprendiz y como de miembro dentro del grupo. Entonces yo creo que se generan unos aprendizajes supremamente interesantes allí. Frente a este último punto, ¿cierto? Estaríamos mirando cómo nosotros hemos llevado estas CODEP, ¿cierto? Cuáles son estos avances generados. Nosotros voy a organizarlos acá rápidamente en dos niveles. Uno, en términos de diseño microcurricular, y dos, en términos de diseño mesocurricular. En términos de diseño microcurricular, entonces, como lo he mencionado, nosotros trabajamos básicamente desde una perspectiva un poco de investigación-acción, ¿cierto? En donde hay una fundamentación, un diseño, una aplicación y un análisis y retroalimentación. Desde la fundamentación, pues trabajamos en los seminarios, en los colegios, pues obviamente desde que es una comunidad, pues para que ellos sepan, digamos, cuáles son las dinámicas que se generan, qué es la investigación-acción, ¿cierto? Como metodología de investigación, y obviamente pues referentes desde la didáctica a la química. Esto va a ser obviamente dosificado, no organizamos un gran, digamos, dossier de documentos y los llevamos, no, digamos que entre las más dinámicas hay unos documentos que son resumen pequeños, y entonces vamos generando unas pautas de formación para los profesores dentro de ese primer elemento. Como segundo elemento de diseño, entonces, pues les explicamos cómo se desarrolla, cómo se está contemplada esta propuesta de formación, los materiales que se van a ir diseñando y el proceso de seguimiento que vamos a ir nosotros diseñando. Entonces se generan pues las actas normales de los seminarios, digamos la presentación de los avances de cada uno de los estudiantes y de los docentes en formación frente a sus diseños y todo lo que se va generando. Desde la aplicación, pues obviamente tendríamos acá, como lo he mencionado, pues el docente en formación, el ejercicio, el investigador, el desarrollo de los seminarios, que semanalmente, y el uso de instrumentos que vamos nosotros a utilizar para hacer el seguimiento, que normalmente están ligados al diario del profesor, que es el diario, digamos, del docente en formación, a las observaciones que se realizan en el aula y a los pequeños videoclips que generamos de ese trabajo que se desarrolla allí en la institución. Este es un ejercicio, digamos, que me parece supremamente interesante, y es mostrar el trabajo en el aula, ¿no? Aquí estamos hablando de este diseño microcurricular.
Estos son unos dibujitos que generaban, digamos, los niños, los chicos, digamos, también de algunos de primaria y de secundaria, porque, digamos, resaltamos un poco en que esos diseños de esas unidades didácticas, si bien están estos conceptos estructurantes, estos conceptos que ubicamos en los mapas de diseño curricular, nosotros también tratamos en que las actividades que generen los estudiantes pues vayan también trabajando rasgos específicos frente a la misma naturaleza de la ciencia, que sería un poco frente a este cómo, que están imágenes clásicas. Aquí lamentablemente esta en la parte inferior derecha, izquierda no se ve muy bien, pero la única imagen, digamos, de chica. Entonces un poco más para ejemplificar que resaltamos mucho este elemento allí también. Un aspecto fundamental del trabajo en el aula, como lo mencionaba, básicamente va ligado hacia el trabajo de la comunicación como tal. Aquí este ejercicio, digamos, corresponde a parte de un taller que trabajamos con los chicos y que gira en torno al desarrollo de estas habilidades cognitivo-lingüísticas. Esto es fundamental para nosotros porque en el diseño de este tipo de talleres, ¿cierto?, están los docentes en ejercicio. Entonces recuerden un poco lo que les comentaba al comienzo, cómo en este trabajo, digamos, de diagnóstico que realizamos, pues los profesores no tenían conocimiento frente a estas habilidades y por eso nosotros insistimos muchísimo. Entonces se le presentan acá pues imágenes a los estudiantes. Algunos estudiantes en parte del taller no ven la imagen, sino que por el contrario es un estudiante quien les narra, quien les hace una descripción de la imagen, o inclusive en otro momento se les pide que haga una narración, nárrele a sus compañeros, por ejemplo, el fenómeno que está observando en esta foto. Entonces allí trabajamos fuertemente el desarrollo de esas habilidades cognitivo-lingüísticas dentro de los procesos comunicativos en el aula, pero también va ligada, uno, para formación de los estudiantes de secundaria, como formación de los docentes que, digamos, estudiantes de la universidad, y como formación de los profesores que están en ejercicio. ¿Listo? En este sentido, pues obviamente nosotros hacemos un seguimiento frente al trabajo, digamos, que van diseñando los docentes en formación, de tal manera que se organizan los materiales, ubicamos efectivamente en nuestra aula virtual y allí se empieza a generar todo un proceso de retroalimentación frente al trabajo que ellos han venido diseñando. Entonces tenemos un proceso de coevaluación, los compañeros entre ellos se coevalúan, está el proceso de igual manera de heteroevaluación, en donde nosotros como profesores evaluamos a los estudiantes, y obviamente el de autoevaluación frente a los estudiantes que se están formando como profesores para hacer su respectivo análisis personal frente a lo que han aprendido. En este sentido, entonces, estaríamos hablando nosotros en que este diálogo entre estos tres profesores en formación en ejercicio investigadores, pues nos permite, primero, pues que ellos se reconozcan como aprendices, que es una parte fundamental para nosotros. Segundo, que empiecen a tomar una dinámica de profesores como diseñadores, ya diseñando las actividades, diseñando los instrumentos, diseñando los trabajos de laboratorio, rediseñando todos estos elementos a la luz de sus contextos reales, y obviamente generando seguimiento de los procesos, digamos, los profesores que se están formando como tal, y obviamente generando todo un nivel de análisis frente a esta comunidad y cómo se viene desarrollando. En este momento, entonces, colocaré unos ejemplos, básicamente, que hemos desarrollado. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo de investigación que adelantó la profesora Andrea Aristizábal como parte de su trabajo de investigación doctoral. La profesora Andrea Aristizábal lo que hizo básicamente fue crear una comunidad de desarrollo profesional, formando docentes de la licenciatura en química. Tomó como caso histórico el estudio del platino, ¿cierto?, que fue descubierto en las costas pacíficas, por ejemplo, en la región del Chocó colombiano, y genera toda una dinámica de formación de los profesores a nivel inicial frente a la identidad profesional. En este sentido, la profesora Aristizábal básicamente genera todo un proceso de formación frente al conocimiento de sí mismo, una identificación de ellos como profesores, desde un proceso de autobiografías, entrevistas personales que realizaba ella, un proceso de ambientalización y sensibilización frente a la profesión, frente a esos conocimientos, digamos,
también que se tienen frente a la misma profesión, pero también frente al conocimiento químico y a este, digamos, metal que de una u otra manera para muchos de los estudiantes no era conocido, que hubiera tenido, digamos, su digamos, origen y descubrimiento en contexto colombiano, una ubicación de ese conocimiento, ¿cierto? Desde los ámbitos que ya les comentaba, un proceso de planificación de todo ese ejercicio docente, todo un proceso de socialización y de ajuste de estos materiales que ellos venían diseñando, porque lo proyectaban en diseños de unidades didácticas para trabajarlo con sus estudiantes, la aplicación de sus estrategias que ellos de una u otra forma venían generando y todo un proceso de reflexión frente al trabajo. Un trabajo, digamos, muy bonito. La profe Aristizábal básicamente giraban muchos elementos interesantes, fuertes, pero allí digamos que toda la perspectiva de construcción y reconstrucción de esta identidad profesional es uno de los elementos muy, muy valiosos. De otro lado, ya también con los profesores en ejercicio, en donde se realizan estos procesos de formación de la CODE, de la investigación y desde la didáctica a la química, tenemos el trabajo, por ejemplo, de la doctora Nayibe Paredes, digamos su tesis doctoral, que desarrolló generando una comunidad de desarrollo profesional con profesores de ciencias naturales, química, física y biología, en donde centraba la atención fuertemente en la explicación científica escolar, es decir, cómo desarrollar la explicación científica escolar con estos profesores. Se generó todo un proceso de una observación no participante del trabajo que ellos llegaban y desarrollaban. Luego se conformó la CODEP, ¿cierto? Se realizó una fundamentación teórica desde la historia de la ciencia, específicamente el caso de la combustión, ¿cierto? Retomando estudios, digamos, de Michael Faraday sobre la vela, generando todo un proceso de formación en explicación, ¿cierto? Para que ellos, los profesores, generaran y construyeran una secuencia, digamos, de trabajo con los estudiantes. Luego se generó un rediseño de lo que ellos ya habían previsto y haciendo ya uso de este caso histórico, digamos, de la vela para trabajar todo el proceso de combustión y generar todo un proceso de implementación y de observación de esta intervención que ya desarrollaba. Dentro de este proceso, digamos, se generó toda una perspectiva de explicación científica escolar que va ligada a unos procesos, digamos, que desarrollan este círculo externo, que es el proceso que desarrolla el docente, y aquí un círculo interno que desarrolla el estudiante. En el externo pues están los elementos contextuales que dan cuenta fundamentalmente del estudio del fenómeno a estudiar, precisar el contexto científico escolar, formular, digamos, la pregunta de ese contenido y desde la perspectiva del estudiante pues reconocer ese contexto que se le está planteando desde esa perspectiva de la explicación. En términos de la estructuración, pues identificar los referentes teóricos, cuáles son los elementos claves desde ese hecho histórico, cómo se va a definir y delimitar esa temática y obviamente cómo llegar a generar un diseño, digamos, de esa explicación como tal. Desde el estudiante, pues identificar esos elementos conceptuales y procedimentales frente a lo que le están pidiendo que explique. Se genera un momento de reflexión metacognitiva que da cuenta de qué pensaba antes y qué piensa ahora y de una otra forma también cómo puede hacer inferencias, identificación de algunas variables y cómo esas variables van a estar allí identificadas y manejadas. Aquí se establece, por ejemplo, también desde el estudiante, pues ya es escribir la explicación como tal frente al fenómeno que se le ha planteado. En términos acá ya pasaríamos a la transferencia y desde la transferencia pues obviamente ya es como eso puede proyectarse a otro tipo de situaciones, contextos y demás. Y desde el estudiante pues es utilizar esa explicación. Digamos que esta perspectiva de explicación científica escolar pues se fundamenta desde H. Stein, desde Eder y obviamente desde Adoris Bravo, que son los referentes que manejaríamos allí. Perspectiva también que hemos venido desarrollando con formadores de profesores, en donde generamos una comunidad de desarrollo profesional con docentes universitarios que trabajaban específicamente formando a profesores y que nosotros teníamos toda una visión de generar toda una estructuración hacia un pensamiento más de naturaleza reflexivo y metacognitivo, donde trabajábamos 5 fases principalmente, retomábamos fuertemente los elementos desde la historia de la química para poderlos tomar como medio de discusión, de diálogo y de construcción
que los profesores empezaran a familiarizarse con estos conceptos y generaran unos elementos de reflexión frente al campo disciplinar y proyectándolos luego hacia estos elementos desde la didáctica de la química, como se los había comentado, para que al final, en esta etapa 5, pues dé cuenta fundamentalmente de lo que sería toda una reflexión frente a lo que han aprendido, cómo lo han aprendido, cuáles son esos elementos desde la misma historia, pero también cómo los han podido proyectar frente a esta construcción de estos mapas de diseño curricular hacia este diseño de unidades didácticas y diseño de estrategias o diseño de igual manera de instrumentos para trabajar con estudiantes. Un elemento allí fundamental. Tendríamos ya para ir cerrando, entonces tendríamos acá dentro de este cuarto punto el trabajo de diseño mesocurricular, que en los últimos años hemos venido considerando que es un elemento fundamental y que nos permite proyectar también a otros campos de conocimiento. Nosotros lo que hemos venido básicamente es trabajando con profesores, digamos, de otros programas académicos, de otras facultades, que nos han hecho la invitación para poderlos orientar en cómo crear programas académicos nuevos. Y alguien diría, bueno, pues digamos que eso no tiene mayor problema porque es desde la visión clásica, pues es obviamente generar, digamos, toda la visión curricular que podría tener y al momento de crear, pues obviamente este plan de estudios, pues está la visión de semáforo que se colocan los semestres y empiezan a organizar, pero ellos, digamos, querían otra perspectiva diferente, una perspectiva constructivista. Entonces, en este sentido, nos ayudó muchísimo nuevamente los mapas de diseño curricular, porque empezamos a generar equipos de trabajo. Imagínense, por ejemplo, ustedes, profesores, digamos, universitarios con formación en diferentes campos disciplinares y que están trabajando en un primer semestre y quieren empezar a llegar a pensar en organizar este plan de estudios. Entonces, ubíquense, por ejemplo, en que tenemos profesores de química, de física, de biología, de matemáticas, inclusive de ingeniería y de investigación, y que de una u otra manera desean generar todo un trabajo en conjunto en términos de problemas que se desarrollan durante el primer semestre. Entonces nos ha ayudado muchísimo porque cuando los profesores empiezan a reflexionar frente a estos niveles por semestres, empiezan a hacer discusiones de ellos, entre ellos, frente a cuáles son esos conceptos fundamentales que deberían estar en ese primer semestre y a partir de que identifiquen esos conceptos fundamentales, teniendo en cuenta los propósitos de formación, el perfil profesional, digamos la cantidad de créditos académicos y demás, allí ya pueden llegar a la construcción de estos núcleos problemáticos integradores, crear unidades didácticas, digamos, ligadas a estos problemas y obviamente se puede generar una visión de diseño mesocurricular pues diferente a la clásica que obviamente todos nosotros pues conocemos y manejamos cómo se podrían crear los programas académicos, ¿no? En ese sentido, nosotros vemos que estos elementos, digamos, de proyección, digamos ya para ir cerrando nuestra presentación del día de hoy, los que ya les había comentado, y vemos que hay que seguir trabajando fuertemente en algunos elementos. Uno, justo con toda esta situación, digamos, de pandemia que se ha venido generando, pues obviamente hay unos retos inmensos de cómo venir vinculando estos elementos frente a las tecnologías de la información y la comunicación, cómo fortalecer y desarrollar otras vías de trabajo interdisciplinar, un poco lo que mencionaba acá al final. Otro elemento frente a esta relación experto y novato, como esta noción, digamos, no es del todo unidireccional, sino de igual manera como el novato también empieza a generar todas unas visiones, digamos, y aportes de formación que no están tan explícitas dentro de estos procesos de formación, también empezar a mirar, digamos, otros elementos para fortalecer estos niveles de conceptualización, tanto desarrollo profesional como el aprendizaje profesional, como ese conocimiento situado y digamos que de una otra manera está allí y allí para trabajarse fuertemente. Y obviamente otras formas de desarrollo, de metodologías de desarrollo, ¿no? Porque es que es importante ir mirando otras perspectivas para irlo trabajando. Bueno, pues básicamente eso era lo que les quería comentar. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y por escuchar. Aquí están datos de contacto. Esto es lo que hemos venido generando y produciendo. Está en la página del grupo de investigación, el Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Distrital. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Álvaro, por su conferencia.
gracias a las preguntas, comentarios que nos han dejado por el chat, algunas de ellas relacionadas con el diseño curricular. El doctor Luigi Cuellar le hace la pregunta, doctor Álvaro. Dice, en el mapa de diseño curricular, además de los conceptos y competencias, ¿cree pertinente identificar e integrar algunas ideas en torno a la ciencia y la actividad científica de naturaleza de la ciencia? Sí, digamos, muchas gracias, profesor Luigi, muy amable por la pregunta. Resulta que justo en un trabajo de investigación que estamos adelantando en este momento, hemos venido incorporando ya estos elementos de naturaleza de la ciencia en cada uno de nuestros niveles. Digamos que lo que les comenté, básicamente lo que hemos venido desarrollando ya desde hace algunos años, y lo que ya estamos incorporando son estos elementos, estas categorías que de una u otra manera estarían relacionadas frente a lo que es la ciencia y cómo debería ser esta ciencia, ¿cierto? Comprendida, digamos, por los profesores. En ese sentido, creo que de una u otra manera sí nos permite ir vinculando. Aquí hay que tener un elemento muy importante en cuenta, y es que, ¿qué tantos elementos colocar dentro del mapa de diseño curricular? Yo creo que eso es una cuestión, digamos, que debe llegar a identificar la misma comunidad, pero quien está liderando la comunidad. Porque alguien diría, oiga, le podemos vincular entonces elementos que tienen que ver con toda la perspectiva de trabajo experimental en ciencias o con el trabajo, digamos, que tiene que ver de una u otra forma con la perspectiva ambiental, o sea, todos los elementos que de una u otra manera pudieran ser pertinentes para ser desarrollados en el aula de ciencias, tienen que ser muy bien reflexionados. Entonces, muchos de esos elementos sí deberían estar allí, justo con la pregunta que hace el profesor Luigi, sí lo hemos contemplado y justo es un trabajo de investigación que en este momento estamos desarrollando, que tiene como objetivo fundamental la formación de manera explícita y evidente y programada de naturaleza de la ciencia en docentes en ejercicio. Muy bien, doctor. Ahora que hace alusión a esta idea y estos elementos constitutivos, y al hablar del desarrollo profesional, por ejemplo, y un punto en común, digamos, es mantener de manera constante este aprendizaje, de manera progresiva, permanente en la toma de decisiones relacionadas con el diseño de la enseñanza y en todos estos elementos constitutivos del mismo diseño de la enseñanza. ¿Existen algunas distinciones entre la formación inicial de profesores y los profesores en ejercicio, por ejemplo? O sea, estos estudiantes que estudian para profesores y los profesores que ya se encuentran en ejercicio. Sí, por supuesto que existen, digamos, diferencias frente a los procesos de formación. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto también es que los profesores que llevan ya ciertos años en su ejercicio docente frente a estas ideas en términos de naturaleza de la ciencia, son ideas que están muy próximas a modelos no informados, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, digamos, jóvenes que han venido tomando cursos de epistemología, de historia y demás, tienen unas concepciones un poco más contemporáneas. Esto de una u otra da cuenta, por ejemplo, el trabajo de investigación doctoral que desarrolló el profesor Luis Ayala, quien está en próximos, digamos, días para sustentar su tesis doctoral, en donde él identificó, digamos, como en un estudio que realizó a más o menos más de 1000 profesores en ejercicio de la Secretaría de Educación de Bogotá, analizó cuáles eran esas concepciones epistemológicas que tenían y se veían unas grandes diferencias. Digamos que estaban ligados a esas visiones contemporáneas mucho más fuertes y más cargadas en estos estudiantes que estaban recién egresados de las universidades. Entonces, este es un primer elemento. Otro elemento también va ligado fundamentalmente a la manera como los mismos estudiantes de estas carreras de licenciaturas se han venido formando y la misma formación que han tenido los profesores hace algunas décadas, ¿cierto? Entonces, estos de una u otra manera empiezan a generar ciertos elementos a nivel teórico, desde el mismo campo disciplinar, cómo lo aprendieron y al mismo tiempo cómo lo han venido
enseñando. Entonces se partiría de que hay algunas visiones un poco más modernas entre estos estudiantes de licenciatura y otros no tanto de los profesores en ejercicio, pero son a veces son diferencias muy pequeñas, porque en algunos procesos de formación que se hacen en la universidad, a veces estos procesos de formación no son tan constructivistas ni tan actuales. Entonces, también hay una carga muy fuerte frente al trabajo de formación de los profesores en las universidades, en donde no son esos modelos que esperaríamos nosotros al avance de toda esta investigación en educación, que haya irradiado de manera adecuada y que haya, digamos, permeado el trabajo de la docencia universitaria en los programas de formación. Entonces, vemos de igual manera también que hay diferencias, pero a veces uno cuando empieza a trabajar con los estudiantes, como que percibe que no son tan, digamos, como definitivas como uno podría llegar a esperar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Igual también María de los Ángeles Linares hace la anotación específica de la formación en los directivos y también relacionada directamente con ese desarrollo profesional y esas distinciones que entre toda la comunidad educativa debe existir. Relacionado también con el mapa de diseño curricular, Luis Javier Narváez hace la pregunta: ¿cuál es la relación entre los mapas de diseño curricular y los mapas conceptuales de NOVA? Sí, muy bien. Digamos que nosotros retomamos los principios de Novak, ¿listo? Para la construcción de un mapa. La gran diferencia, o sea, ¿qué principios retomamos? Jerarquía, grado de inclusión, conexión, diferenciación conceptual, ¿cierto? O sea, todos esos principios de una u otra manera se toman. Los mapas de diseño curricular son mapas construidos por profesores, diseñados para orientar la acción docente, que nunca son vistos por los estudiantes. ¿Por qué? Porque esa es la ruta de navegación que sigue el profesor y el grupo de profesores. Entonces, pues, si yo voy a crear una ruta de navegación, si yo voy a crear una serie de estrategias para orientar el aprendizaje de los estudiantes, pues no sería pertinente que los estudiantes la conocieran de manera previa, porque yo, frente a ese mapa, por ejemplo, si ubico 3 niveles, pues formularía preguntas problemáticas para cada uno de esos niveles. Y pues obviamente no sería pertinente que el estudiante conociera las preguntas problemáticas porque va a consultar o a buscar y muy probablemente no va a ser, digamos, tan natural a presentar frente a estos. Entonces el mapa de diseño curricular orienta al profesor, le permite que trabaje en conjunto, le permite que reconozca a su compañero como constructor también de conocimiento didáctico y le ayuda a reflexionar frente a cómo llevar la secuencia de aprendizaje ligada a una progresión frente a esos aprendizajes, ¿sí? El mapa conceptual tiene, digamos, unos objetivos completamente diferentes, ¿sí? Porque van ligados principalmente a que una persona pues identifique ciertos conceptos, los organice, los estructure, los correlacione para aprender mejor sobre algo que quiere aprender, ¿sí? Entonces son diferencias bien marcadas. Sí, muchas gracias. La doctora Diana Patricia Rodríguez también le hace una pregunta y le solicita si podría ampliar y establecer la diferencia entre la idea de ámbito de conocimientos y estructuras interpretativas del profesor. Sí, digamos que ese es un concepto que nosotros, digamos, retomamos de otros autores, Borko, Grossman y demás, y este ámbito de conocimientos, de una u otra manera, son esos como acuerdos de los campos disciplinares que se han venido generando, ¿sí? Y estas estructuras interpretativas son la manera como de una u otra forma el profesor retoma esos conocimientos, también los lleva un poco a la práctica y los pone en acción, ¿sí? Entonces, por un lado son esos consensos que se han venido generando y por el otro es la manera como yo los interpreto y los puedo llegar a proyectar, digamos, y de allí pues están ligados también a veces esos conocimientos que van relacionados con los ejercicios, con la práctica misma de la profesión, ¿no? Bien, doctor. Por acá, Violeta Morales hace un comentario
le pregunta, estimado Álvaro, si ya has podido sistematizar y tener algún material físico. Sería importante saber dónde adquirirlo debido a los procesos curriculares transitorios. Sí, o sea, nosotros digamos que estos elementos para la organización curricular, nosotros digamos, los publicamos en un libro del 2007, ya es un libro ya lleva varios años, que fue de una u otra manera, digamos, creado a solicitud de la Secretaría de Educación de Bogotá. Aparece en un libro que ustedes con gusto me pueden escribir y les mando el link, ya que de igual manera está en la página web del grupo de investigación. O sea, estos elementos curriculares ya están allí. Ahora, aquí hay una situación compleja y es algo que se ubica desde nuestras realidades un poco también, creo que latinoamericanas. Y es decir, que en ese momento, esa estructura curricular que nosotros creamos fue por solicitud, digamos, de la misma Secretaría de Educación y bajo una estructura gubernamental que había en el momento. Posteriormente hay otro cambio de gobierno y pues obviamente se generan otras visiones que podrían ser importantes y pertinentes, pero ya la propuesta como tal nosotros está allí y está publicada. Digamos que eso a nivel curricular estaría desarrollado. Al día de hoy, esos elementos teóricos siguen vigentes a nuestro juicio. O sea, porque no los ubicamos, a pesar de que era una necesidad que tenía la Secretaría de Educación, no los creamos desde la necesidad misma, sino desde el soporte de la investigación en el campo de la didáctica de las ciencias. Es decir, que independientemente de esa necesidad de contexto y de coyuntura bajo la cual se dio este tipo de solicitud de apoyo académico a varias universidades, en el caso de las ciencias naturales, desde la Universidad Distrital lo orientamos, entonces teóricamente sigue vigente. O sea, nosotros seguimos trabajando con estos elementos, seguimos profundizando y seguimos de una otra manera como avanzando en estos elementos teóricos, pero la idea básica sigue allí. Muy bien. Acá la profesora María Teresa Ferrero de Roque comenta, trabajando con este tipo de mapas, haciendo alusión a los mapas de diseño curricular en experiencias realizadas en Argentina, hemos tenido excelentes resultados y han posibilitado interesantes propuestas interdisciplinarias. Y María de los Ángeles nuevamente hace un comentario muy interesante y necesario. El proceso de desarrollo de competencias es imprescindible en cualquier campo. Es muy útil para el enfoque científico de la dirección. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra anotación, doctor Álvaro? No, creo que el comentario que hace María Teresa, muchas gracias, creo que es muy pertinente y creo que ella ha identificado claramente el gran potencial, ¿no? El gran potencial es cuando se ubican personas de diferentes disciplinas. Creo que es un recurso que permite el diálogo y el diálogo interdisciplinar a veces se dificulta muchísimo por el gran desconocimiento que se tiene del área del otro. Y entonces estos mapas, digamos que ayudan muchísimo para identificar esos campos desde una herramienta visual que permite esa interacción. Entonces creo que muy pertinente el comentario. Muchas gracias. Sí. Bueno, le damos las gracias al doctor Álvaro García Martínez por esta conferencia. Esta, al igual que el mismo Congreso, ha permitido este proceso de consolidación de la didáctica de la ciencia. Agradecemos a los asistentes por sus comentarios, por las preguntas. Ahora veamos un video promocional y luego seguiremos con el evento de clausura. Muchas gracias. Conoce la maestría en educación de la Universidad del Norte y accede a docentes con formación internacional y doctoral, misiones académicas, cotutorías internacionales, asignaturas blended, tesis focalizadas en nuestros 10 énfasis aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y homologable un año con el doctorado. Estudia la maestría en educación en la Universidad del Norte. Conoce la maestría virtual en educación mediada por TIC de la... Bien. Agradecer nuevamente al profesor Álvaro García por su conferencia.
lo cual tiene muchos elementos que se han podido desarrollar a lo largo de este congreso y que además me da entrada para dar alguna información importante a partir de nuestra participación en este congreso. Bien, tuvimos presencia de colegas de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, República Dominicana y Uruguay, a quienes les agradecemos por tomarse tiempo y estar participando en las diferentes actividades que, como nos dimos cuenta, eran bastantes. Teníamos 4 o 5 salas o auditorios virtuales completos de actividades, de compartir experiencias, investigaciones, presentación de libros. En esa dinámica, como lo decía Álvaro en ese momento, resulta que de los participantes más interesados, el mayor número de participantes pertenece a docentes de educación superior, cuestión que tiene relación con lo que venía contando Álvaro. Y la segunda población con mayor asistencia al Congreso, estudiantes de posgrado, que por naturaleza de este Congreso podemos asumir que son estudiantes de programas de maestría y doctorado relacionados con la didáctica de las ciencias. Y la tercera población de mayor audiencia, profesores de secundaria. Cuestión que nos alegra y nos entusiasma saber que todo este colectivo de profesoras y profesores en ejercicio, en formación, expertos, novatos, está interesado en consolidar la didáctica de las ciencias latinoamericanas. Bien, voy a compartir una información. Bien, resulta que la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias invita a todos ustedes, profesores y profesoras, a este encuentro que está ofreciendo la Universidad de Córdoba. Resulta que seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos encontrándonos. Y este evento se realizará el 3 y 4 de diciembre de 2021. Entonces, auspiciado por o liderado por la profesora Patricia Flores de la Universidad de Córdoba. Y no me queda más que agradecerles a todos frente a la participación masiva de este encuentro que es importante para nosotros. Ahora vamos a escuchar participación de el profesor Mario Quintanilla, presidente de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias, y hemos invitado a una de las profesoras investigadoras pertenecientes a la red, la profesora Diana Rodríguez. Entonces le doy la palabra al profesor Mario, y a su vez Mario le dará la participación, la entrada a la profesora Diana Rodríguez. Mario, te escuchamos. ¿Se escucha bien, Rafael? Te escucho bien, te escuchamos bien. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por la posibilidad de concluir este evento. Queridos amigos, queridas amigas, compañeros de la red, buenas tardes, Colombia. Buenas noches, casi ya en Chile. Hemos llegado al final de nuestro evento. Han sido 2 días extraordinarios en el que hemos demostrado y nos hemos demostrado que con disposición y buena voluntad, con finalidades que nos unen y valores que compartimos, ello se potencia y se agiganta. La consigna de este congreso nos invitaba a inspirarnos por una ciencia escolar fundamentada para la educación científica latinoamericana, como reconocimiento a las pluralidades epistémicas de nuestra diversidad cultural. ¿Qué duda cabe, pues, que nos ha movilizado en un trabajo colaborativo, desinteresado, solidario, pluralista y diverso, con la fortaleza que han dejado en evidencia diferentes miradas y diferentes propuestas de investigación, reflexión teórica e innovación educativa? Permítanme compartir con ustedes cómo las diferentes actividades que hemos intercambiado estos 2 días de manera genuina
me llevan a las siguientes reflexiones como desafíos de nuestra red. Continuar acentuando y promoviendo en nuestras clases e investigaciones en educación científica el vínculo con la realidad, los contextos, las condiciones y los ambientes de desarrollo profesional del profesorado de ciencias, distinciones culturales, lingüísticas, territoriales, geográficas, respetándolas, valorándolas y profundizando en ellas. Continuar acentuando y promoviendo clases e investigaciones en nuestro campo de conocimiento que favorezcan la problematización del lenguaje con la finalidad de estimular el pensamiento crítico y aprender a pensar teóricamente sobre el mundo, y con ello explicar la complejidad de las transformaciones sociales, políticas, científicas y culturales que estamos protagonizando hoy en nuestra querida América Latina. Debemos profundizar en los ámbitos que nos da cabida nuevos modelos de formación del profesorado de ciencias en América Latina, inspirados en los complejos procesos de transformación global, considerando distintas vías y estrategias de acceso al conocimiento científico y tecnológico. Ello, sin duda, contribuirá a fortalecer el necesario clima de diversidad en las aulas de todos los niveles educativos de nuestras comunidades. Este quinto congreso deja en evidencia, además, cómo uno de nuestros principales desafíos ha de ser acompañar y orientar al estudiantado y al profesorado en formación y en ejercicio. Enseñarles a valorar lo cierto, lo bueno, lo bello, lo valioso del conocimiento científico para intervenir y transformar la realidad. Reflexionar entre todos y todas acerca de cómo la ciencia que enseñamos y se aprende se hace parte de una ciudadanía protagonista de una historia de hombres y mujeres, ciudadanos activos del cambio político y social que requieren con urgencia a nuestros países. Es evidente que el Congreso nos continúa animando a generar y potenciar investigaciones e innovaciones de manera continua y permanente que fortalezcan nuestra red y las comunidades de aprendizaje profesional, como ha comentado de manera elocuente el doctor Álvaro García, que favorezcan intercambios de experiencias interesantes en el ámbito educativo y científico, con unos consensos teóricos y pactos metodológicos que compartimos, así como con un paradigma de valores que le da sentido a nuestro trabajo latinoamericano. Finalmente, el Congreso nos deja el desafío de reconocernos en un imaginario ideológico, político, social y cultural, como profesorado de ciencias con identidad propia, y reforzar nuestra propia utopía profesional y laboral, asumiendo que el conocimiento es provisional y que la alfabetización científica y tecnológica promueve calidad y equidad educativa en nuestra región, en nuestros pueblos. Hemos disfrutado de una fiesta del conocimiento que nos ha oxigenado el alma y permanecerá en nuestros recuerdos de una manera diferente, sin abrazos, sin caricias, sin encuentro entre pasillos, pero que sin duda recordaremos como un espacio privilegiado para continuar aprendiendo y ser mejores seres humanos. Al finalizar esta breve intervención, no puedo sino reiterar mi gratitud muy sinceramente al presidente del Congreso, el doctor Rafael Amador, a su equipo por el tremendo y desinteresado esfuerzo al consolidar este evento, a todos y todas quienes asistieron desde el espacio logístico y académico, coordinadores de auditorios, moderadores de sala, asistentes, profesores en formación y en servicio, estudiantes de maestría y doctorado, que viajaron virtualmente hasta Barranquilla, desde Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, Uruguay, República Dominicana, España, en fin. Muchísimas gracias por la entrega y el compromiso. Y por cierto, a todos y todas mis compañeros y compañeras de la red, que impregnados en el imaginario de un sujeto colectivo que crece y se agiganta, han consolidado un evento de alta factura, libre, gratuito, de calidad, masivo, para todos quienes se motivaron a participar. Y como dijo alguna vez Víctor Jara, asesinado con más de 40 balazos por la dictadura cívico-militar de mi país en 1973, igual que otros tantos, de niño aprendí a sudar. Nunca conocí las escuelas,
ni supe lo que era jugar. Aprendamos de la historia de nuestros territorios, de nuestros pueblos, de nuestras vidas, de que nuestros niños y niñas son sujetos de derecho, que deben ser educados para convertirse en ciudadanos y ciudadanas artífices de su propio destino. El lenguaje de Maturana, una revolución reflexiva que nos invite a una nueva manera de convivir en y con el mundo. La ciencia y su enseñanza y aprendizaje sean entonces nuestra principal bandera. Muchísimas gracias, Colombia, Latinoamérica, por estos días de tremenda dicha y genuina participación. Ahora vamos a escuchar a Diana. No, pues después de las palabras de nuestro magno presidente, a ver si lo que quiero compartir con los colegas, pues a ver, compartir un poco. Pues darte las gracias, Mario, porque encabezas efectivamente esta familia, esta fiesta académica en el que estamos todos, ¿no? Estamos todos siempre invitados, la Red Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias Experimentales, una red maravillosa y que pues da conclusión a este 5º Congreso. Solamente quisiera compartir algunos elementos como investigadora, como miembro de la red y como parte del equipo organizador. Ya Mario lo decía, ¿no? Toda la cantidad de personas que hay detrás, pero yo sí quisiera, y discúlpenme ustedes, dar un agradecimiento y que ubiquen la magnitud de este evento. En esta organización participamos reuniéndonos casi semanalmente, quincenalmente, 13 académicos procedentes de 11 instituciones de diferentes países, que ya lo decían, y 3 colaboradores maravillosos. Quisiera yo, permítanme, porque efectivamente si bien la sede es Barranquilla, nos quedamos con ese pendiente de ir a la Universidad del Norte, ir a la maravillosa Barranquilla. Fue acogido el evento de manera virtual por varias universidades y entre ellas fundamentalmente las universidades colombianas. En Uninorte, pues por supuesto el trabajo encabezado por Rafael Amador y Judith Arteta. Me voy a venir un poco hacia abajo inicialmente, en la Unipaz con Silvio Daza, la Universidad de Córdoba con Elvira Patricia Flores, en la Surcolombiana con Zuli, en Bogotá, en la Pedagógica con Rosanidia Tuay y Edgar Balbuena, en la Universidad Distrital Francisco de Caldas con Álvaro García y en la Universidad del Valle con Edwin García. 7 entonces maravillosas instituciones colombianas. Los estuvimos acompañando 2 instituciones chilenas, la Universidad Santiago de Chile con Carla Hernández, la Pontificia Universidad Católica de Chile con Mario Quintanilla, y desde México también los estuvimos acompañando y apoyando 2 instituciones, el CINVESTAB Monterrey con Adriana Gómez y la Universidad Pedagógica Nacional con una servidora. Entonces son 13 académicos, 11 instituciones y también el reconocimiento a los colaboradores. Muchísima gente sé que se queda sin decir los nombres, tras bambalinas, a todos los moderadores de nuestras instituciones, pero sí quiero hacer un reconocimiento especial a Nini Joana de la Surcolombiana, Arturo José de la Pedagógica de México y por supuesto Arledo Orozco. Sabemos que fueron muchas dificultades el recibir los correos, el cambiar todo esto, pero fue maravilloso realmente porque nos abocamos como eso, como dice Silvio, como una familia que se apoya, que independientemente de que disculpen ustedes los errores y un correo a tiempo o no, cuando nos dejamos de comunicar, pero para eso está la familia, ¿no? Para apoyarse, para entrar a que pudiéramos hacer realidad este trabajo donde se presentaron, donde lo organizamos a partir de 10 líneas temáticas: educación científica en educación infantil y educación primaria, educación científica en educación secundaria, en contextos no formales, informales y virtuales, ciencias naturales, educación superior, educación ambiental, educación científica intercultural, historia, filosofía y sociología de la ciencia y la naturaleza de la ciencia, aprendizaje, modelización y argumentación en la enseñanza de las ciencias, metodologías de la investigación en didáctica de las ciencias naturales y STEM en didáctica de las ciencias. Esto fue maravilloso porque nos dio entonces paso a tener en total 157 trabajos organizados en 157 ponencias que tuvimos en 10 sesiones,
Tuvimos 9 talleres, 4 simposios, 7 libros que se presentaron y se presentaron 11 proyectos de posgrado, lo cual hizo que nos abocáramos durante estos 2 días en 63 sesiones, que como decía Rafa, pues no es pecata minuta porque estuvimos trabajando simultáneamente y nos dio lugar a pues 11 auditorios virtuales. Entonces, pues nada, agradecer porque esto nos deja muchas discusiones. Sí, claro, se extraña el pasillo para seguir discutiendo sobre cómo pensamos el pensamiento crítico, si finalidad o proceso, como lo preguntaba Elsa, si hablamos sobre la cultura, si sobre la metarreflexión, la modelización, las distinciones epistemológicas, el contexto. Nos queda mucho y nos deja una gran tarea, ¿no? De volvernos a encontrar y pues ya vemos que efectivamente van a haber estos espacios, ¿no? Como ya lo planteaba Rafa. Entonces, pues como parte del comité, como una investigadora comprometida y convencida de esta red, pues agradecerles a todos la participación. Disculpen los nombres que yo personalmente omití, pero bueno, pues todos están y yo, a diferencia un poco de Mario, lo que voy a decir es muchos de esos virtuales y sí, los extraño, los colombianos, los mexicanos, gracias, soy de las 2 nacionalidades, somos de piel, somos latinos y bueno, pues estaremos en el 6º Congreso, que ya nos dirán a continuación algo al respecto. Muchísimas gracias y Rafa, tienes la palabra. Gracias, Diana. Bien, para la Universidad del Norte, para el Instituto de Estudios en Educación IES, para la División de Ciencias Básicas, fue un placer. Queríamos tenerlos a todos acá en el 4º Congreso que tuvimos en San José en el 2018. José Pereira, quien fue el presidente de este evento en su momento, pues soñamos con seguir esa dinámica de abrazarlos, de tenerlos, de compartir, lo decía Diana ahora, seguir la discusión en el pasillo, en el almuerzo, en la cena. Este era un sueño que tenía, tenerlos todos acá. Lastimosamente no se pudo, pero bueno, nos encontraremos seguramente en otro espacio. De corazón, gracias por su participación, por estar acá, aunque sea virtualmente, y un sueño cumplido de mi parte. Y de mi esposa también, que estuvo luchando fuertemente y acompañándonos en este proyecto, y a todos los colegas que siempre han estado ahí. Mario, sigues con esta última parte. Bueno, Rafael, vamos a ver qué pasó. A ver si funciona esto, ¿eh? Le va a funcionar. Vamos a ver. ¿Estaba compartiendo? Pero mira, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver si... Ahora sí, ¿verdad? Ahí estamos viendo, sí, PowerPoint. Vamos a ver. Hacia la entraña
Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.